En el año de 1960, el 14 de octubre, el Consejo Municipal de Armenia creó la Universidad del Quindío, es decir, la Universidad del Quindío está cumpliendo 65 años. He invitado al doctor Eduardo López Murillo, ingeniero. Doctor Eduardo, ¿usted dónde estaba? ¿Qué hacía en 1960 en Armenia? Bueno, Miguel Ángel, qué coincidencia. Nosotros los bachilleres del Rufino nos graduamos precisamente en el año 1960, en noviembre. Y estaba cumpliendo el colegio 50 años y ahora que celebramos los 50 de nosotros, el colegio cumplió 100 años. Vivía en Manizales, ya me quedé unos días, unos meses tratando de conseguir empleo allá, pero no se pudo, entonces me vine a vivir aquí a Armenia. ¿Cómo era el colegio Rufino? Bueno, el Rufino que nos tocó a nosotros, el colegio Rufino, eran dos casas viejas, digámoslo, vetustas, ahí en el barrio Berlín. Una de ellas quedaba lindando con la cañada del bosque y la otra quedaba a 40 metros más acá, eran de una planta y no eran pues cosas del otro mundo, pero el gobierno se propuso hacer un colegio de 4 plantas, ahí cerquita sobre la carrera 22, también en el barrio Berlín, y más o menos cuando estábamos en tercero o cuarto nos trasladaron allá y el doctor Bernardo Ramírez Granada, que era el rector del colegio, nos decía: miren muchachos, esa es la futura Universidad del Quindío que tenemos acá para que ustedes puedan estudiar ahí las carreras que les apetezcan. A propósito, el doctor Bernardo fue el primer rector de la Universidad del Quindío. Fue el primer rector de la Universidad del Quindío. O sea, él ya sabía que iba a ser rector de la Universidad del Quindío. Exacto, nosotros le notábamos pues como esas ganas, esas ansias y todo eso de que Armenia tuviera una universidad. Y allá nos lo decía cada rato, véala, ahí está, véala, ahí está, véala, ahí está, pero no se alcanzó. ¿Cómo era la ciudad de Armenia, donde en el año 1960 se creó la Universidad del Quindío? ¿Cómo era Armenia? Es que nosotros vinimos a vivir, mi familia vinimos a vivir de Manizales en el año 53. Armenia era una ciudad muy tranquila, con muchas casas en bareque, casas de 1 y 2 plantas, donde uno podía caminar tranquilamente hasta 8 o 9 de la noche, e inclusive cuando íbamos al colegio en el Rufino, pasábamos la 18, la 19, nos veníamos a veces a las 7 de la noche y nada nos pasaba. Era una ciudad tranquila, el parque Uribe, acuérdese, bien habitado por familias muy distinguidas de Armenia, y caminábamos esta 13 muy tranquilos y estudiábamos allá en las bancas del parque Uribe y del parque Sucre, cosa que no se puede hacer ahora. Sin embargo, en 1960, ningún estudiante de Armenia, del Rufino, del San José, de las Belemitas, ningún estudiante que estudiara su bachillerato en Armenia podía hacer universidad en Armenia. Exactamente, precisamente, entonces ese era pues como el pensamiento de nuestras familias, porque no éramos pues familias ricas ni muy bollantes, clase media, con situaciones difíciles. No, pues ya salimos del Rufino, ahora nos vamos a estudiar a la universidad. Éramos 48, más o menos 14 nos fuimos a estudiar a Manizales, a la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Ingeniería civil, medicina y agronomía. Y los demás, muchos les tocó quedarse en Armenia de profesores o dedicarse a otras actividades. Porque no había universidad. Porque no había universidad aquí en Armenia, no había universidad. Inclusive a Manizales también iban muchos estudiantes de Pereira y del norte de Caldas. ¿A dónde más iban los estudiantes de Armenia que terminaban bachillerato a estudiar en la universidad? Ah, bueno, algunos se fueron también un número grande, se fueron a estudiar a Bogotá. Sí. En Bogotá pues ha habido siempre muchas universidades, hay compañeros de la universidad y otras universidades. Fabio Zapata Vargas, el general de la FAC, se fue a estudiar solo a Cali, porque no se fue a estudiar a ninguna universidad, sino a la FAC. La mayoría, como te digo, Manizales. ¿Y al Cauca? Y al Cauca también, sí, pero sí, muy pocos fueron a estudiar al Cauca. Lo que sí pasó con el Cauca era que cuando terminamos ingeniería civil, bien sea en Manizales o en otra parte de Medellín o Bogotá, nos abrían las puertas en el Cauca para hacer un curso de 6 meses de actualización en vías. Y entonces allá en esa época sí fueron muchos a estudiar vías porque aquí no había ninguna especialización. Doctor Eduardo, ¿iban a estudiar a Manizales, a Popayán, a Cali, a Bogotá, los estudiantes más o menos de la clase media y la clase alta de la ciudad? Los hijos de los obreros, de los campesinos, que
que alcanzaban el bachillerato tenían que quedar aquí porque no había una universidad. Sí, tenían que estudiar aquí porque el estudio de la universidad en otra ciudad Valía. es muy costoso, eso valía un dinero, imagínate, la habitación, el arreglo de la ropa, la comida, lo que hay que comprar para la universidad, el vestuario, entonces por eso muchos, pues yo te digo, Miguel Ángel, casi la mitad se tuvieron que quedar acá. Porque no había universidad. No había universidad acá, ni había donde estudiar, no, pues muy difícil. Un compañero de nosotros que fue a estudiar con nosotros y pasó ingeniería, a los 6 meses salió y dijo, no, en mi casa no me pueden ayudar. Sí. También había una situación de violencia fuera de la ciudad, del pueblo, es decir, de la parte urbana. En el sector rural había una situación de violencia, de lo que llamamos la violencia de los años 50. De los años 50, exacto, de los años 50 a los años 60, yo me acuerdo de Sangre Negra, este otro que te dije ahora, el Pollo de la Tebaida y demás, había una violencia más bien, una violencia más bien rural, y aquí en Armenia no había tanta violencia, o sea, yo me acuerdo que aquí no mataban a la gente como la están matando ahora, podíamos circular por la 18 y la 19, como te dije atrás, y no había ningún problema. Los atracados eran también muy pocos. Los ingresos a las viviendas también no se escuchaban, o en los carros, como está ahora, que está completamente diferente la situación. ¿Usted cree que la creación de la Universidad del Quindío en 1960 le dio oportunidad a la gente de menos recursos para poder ingresar y tener un título universitario? Miguel Ángel, eso tú lo has dicho, y eso es así. Esa universidad y cualquier universidad en cualquier ciudad del país le ayuda mucho a la clase media y a la clase pobre, porque no es lo mismo trasladarse a otra ciudad a estudiar que vivir en la misma ciudad. Ya la familia hace su esfuerzo, el mismo estudiante se pone por los laditos, como hice yo en Manizales, a dar clases o a trabajar en otra cosa, y uno le ayuda a la familia, se ayuda a uno también. La universidad le ayudó bastante a la clase pobre, eso es muy cierto. Y también fue una contribución para que la violencia cesara un poco. Sí, la violencia cesaba un poco, pero fíjate, Miguel Ángel, que después de los años 60 y 70 ya había violencia en el campo y violencia en la ciudad, así como la tenemos ahora. Complicado el asunto. Pero Miguel Ángel, una ciudad muy buena para vivir, Armenia, una ciudad muy tranquila. Varios colegios, le faltaba la universidad, pero varios colegios. Aquí las niñas de las belemitas cruzaban por aquí todas las tardes y nadie las molestaba. Ahora tú no ves estudiantes en la calle prácticamente. Era una ciudad muy buena, muy tranquila, y estuvimos también de buenas, en el caso mío, que Manizales es una ciudad maravillosa también para vivir, y es una ciudad universitaria donde cuando eso había unas 3 universidades y ahora hay como 10 universidades en Manizales. Finalmente, ¿usted cree, doctor Eduardo, como ingeniero, como habitante de esta ciudad, como hombre también de letras, que la Universidad del Quindío contribuyó grandemente a sacar adelante la ciudad y el departamento? Contribuyó, sí señor, contribuyó grandemente, porque entonces ya no hay tanta vagancia a los estudiantes, le han dado el derecho de entrada a muchos estudiantes de clase media y clase pobre, y la universidad, pues imagínate, la universidad es un hito en cualquier ciudad. Y cómo contribuye también con los egresados. La universidad ha dado egresados que pueden ser gobernadores, pueden ser alcaldes, pueden ser secretarios de gobierno, pueden no solo trabajar en Armenia, sino en otras ciudades. Pero si se quedaron aquí en el Quindío, pues maravilloso. Yo creo que la Universidad del Quindío ha contribuido bastante y ha tenido muy buenos rectores y profesores. Te cuento una anécdota antes de terminar. Cuando yo terminé en el año 60, me coloqué en el Instituto de Crédito Territorial con el ingeniero Jaime Correa, que era el gerente. Entonces me llamó un ingeniero de la universidad que cuando eso funcionaba aquí en la carrera 16 con calle 20, y me dijo: necesitamos un profesor de trigonometría, ¿por qué no nos das esa clase? Yo le dije: con mucho gusto, yo voy a hablar con Jaime si me da permiso, porque a veces hay clases a las 7, a las 9, a diferentes horas. Jaime me dijo: listo, bien pueda. Allá fuimos, arreglamos y empecé. Claro, usted fue uno de los primeros profesores de la universidad. Fui de los primeros profesores de la universidad, exactamente. Y duré ahí un año y pico. Y en esa misma época fui profesor de la EAM. La EAM, que cuando pues no era universidad, sino como una especie como de colegio, como una... ¿sí?
y enseñé 2 años en las 2 universidades y después no volví a enseñar porque me di cuenta que lo mío no era La docencia. la docencia, como transmitirle los conocimientos a los... Doctor Eduardo, muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la pregunta y me perdona la respuesta que yo soy muy malo para las entrevistas. No, pero usted ya me ha dicho, entonces ya más o menos sabíamos lo que iba a preguntar. Ya usted acomoda la cosa como sabe, ¿no? Bueno, muchas gracias.